La semana en que perdí al amor de mi vida y descubrí quién era realmente. Tengo 22 años y todavía no termino de procesar lo que estoy viviendo. Hace apenas unos días tuve que tomar una de las decisiones más dolorosas de mi vida, terminar mi relación de 4 años con la mujer que yo creía que sería mi esposa algún día. Es extraño decirlo ahora, pero nuestra historia comenzó como esas relaciones que solo se ven en películas o en historias que otros cuentan con nostalgia. La conocí en mi primer año de universidad. La primera vez que la vi, literalmente sentí que el mundo se detenía un segundo. Era hermosa, con una energía que llenaba cualquier espacio. Era divertida, auténtica, inteligente y me enganchó desde el primer momento. No pasó mucho tiempo para que nos volviéramos inseparables. Pasábamos horas hablando, saliendo, estudiando. Cada día con ella se sentía como una historia nueva. Sus padres me recibieron con un cariño que no puedo describir. Con mis papás viviendo en el extranjero, su familia se convirtió en mi hogar adoptivo. Me invitaban a cenar, me incluían en todas las celebraciones, y siempre decían que me veían como uno más de la casa. A veces pienso que ellos también me amaban a mí, y que, de cierta forma, también los perdí. Con el tiempo, la relación se volvió tan estable que prácticamente vivíamos juntos. Aunque técnicamente no compartíamos un departamento, yo pasaba más noches en su casa que en cualquier otro lugar. Luego, cuando conseguí mi propio depa, ella se mudaba por meses enteros. Era tan natural, tan fácil, tan nuestro. Los 3 años que vivimos esa dinámica fueron, honestamente, algunos de los mejores de mi vida. Salíamos a citas hermosas, cocinábamos juntos, nos reíamos hasta el cansancio. Viajamos a Asia y Europa, conocimos lugares que jamás habría imaginado visitar a esa edad. Le enseñé Hong Kong, la ciudad donde crecí, caminamos por sus calles, probamos su comida, visitamos los lugares que marcaron mi infancia. Ella decía que yo le mostraba el mundo, pero la verdad es que ella era la razón por la que esos viajes significaban algo. Siempre que mis amigos me preguntaban cómo era estar en una relación larga siendo tan joven, yo respondía lo mismo. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y lo decía en serio. Ella iluminaba mi día, mi semana, mi vida entera. No pasaba una mañana sin querer escuchar su voz, sin emocionarme por compartirle algo tonto que me había pasado, sin sentir que tenía a mi mejor amiga, mi compañera y mi amor en una sola persona. Yo la cuidaba. La amaba con todo lo que tenía y con todo lo que era. Le di mi tiempo, mi corazón, mis planes, mi futuro. No había nada que no hubiera hecho por ella. Por eso, cuando tuve que irme de intercambio de septiembre a enero, quise compensar la distancia de la mejor manera, le sugerí irse a Shanghái. Sabía que la pasaría increíble, que haría amigos, que vería cosas nuevas, que crecería académicamente y como persona. Yo estaba acostumbrado a moverme por el mundo, ella, no tanto. Así que pensé que esa experiencia sería buena para ella. Y aunque me partía el alma estar lejos, pensé, lo vale. Pensé que éramos fuertes. Pensé que nuestro amor era impermeable. Ella se fue el mes pasado. Las primeras semanas parecía que nada había cambiado. Llamadas, mensajes, buenos días, buenas noches. Ese amor que siempre fue tan fácil, seguía ahí. Pero luego empezaron los detalles. Pequeños, casi imperceptibles. Reducción en la frecuencia de sus mensajes. Menos llamadas. Salidas más frecuentes con su grupo nuevo. No me preocupé al principio. Confiaba tanto en ella que ni siquiera había espacio para la duda. Pero yo no sabía que esa confianza sería justamente lo que me rompería en pedazos. Todo empezó a sentirse raro hace unas 2 semanas. Nada dramático, nada evidente, solo, diferente. Ella ya no me escribía con el mismo entusiasmo. A veces tardaba horas en responder, otras evitaba las llamadas diciendo que estaba ocupada o cansada. Aún así, yo trataba de no sobrepensar las cosas. Estaba en otro país, con un horario distinto, clases nuevas, amigos nuevos. Me repetía que era normal, que yo mismo había vivido algo parecido en mis primeros meses de intercambio.
Además, comenzó a salir mucho con su grupo de amigos en Shanghái. Antros, bares, reuniones. Ella siempre fue sociable, así que tampoco quise verlo como una señal de alerta. De hecho, me alegraba que se estuviera adaptando tan bien. Pero a veces, cuando la llamaba y el ruido de fondo era demasiado fuerte, o cuando colgaba rápido sin siquiera decir te amo, una voz muy pequeña dentro de mí susurraba, algo está mal. El día que todo comenzó a derrumbarse fue cuando me llamó llorando. Llorando de verdad, como si hubiera hecho algo imperdonable. Me dijo que había abrazado a un tipo de su clase. Que él estaba interesado en ella y que, estando borracha, había terminado en sus brazos. Dijo que se sentía fatal. Que no quería volver a verlo. Que me amaba. Que no sabía cómo pasó. Me pidió perdón 1,000 veces. Yo estaba confundido, herido, pero también quería creerle. Así que traté de tranquilizarla, de decirle que lo importante era que fuese honesta, que lo superaríamos juntos. Intenté convencerme de que un abrazo, aunque impropio, no era razón para destruirnos. Pero después de ese día, la sentí más distante aún. Como si algo dentro de ella hubiera cambiado y yo no pudiera alcanzarla. No era la misma voz. No era el mismo cariño. No era la misma mujer a la que dejé en el aeropuerto hace unas semanas. Pasaron los días y yo intenté compensar. La llamaba un poco más seguido, le mandaba mensajes sorpresa, incluso a horas donde sabía que solo tenía un minuto libre. No quería presionarla, pero quería sentir que seguíamos conectados. Que aún éramos nosotros. Hasta que una semana después, volvió a llamar llorando. Esta vez, para decirme que lo había besado. Al mismo tipo. Fue como recibir un golpe directo al pecho. Yo estaba a 3 días de viajar a verla, ya tenía mis maletas listas, ya había imaginado ese reencuentro. Y ella me confesaba que había cruzado otra línea más. Me pidió perdón, dijo que no sabía qué le pasaba, que se sentía mal, que no entendía por qué estaba actuando así. Pero, aunque me dolió más de lo que puedo explicar, traté de mantener la calma. Traté de pensar que el beso había sido un error impulsivo. Traté de pensar que no era el fin del mundo. Traté de pensar que nuestro amor era más grande que cualquier equivocación. Pero mi corazón sabía que algo todavía no encajaba. La llamada en la que me confesó que lo había besado no sonó como alguien que había tenido un simple desliz. Sonó como alguien atrapado en una espiral. Sonó como alguien que estaba escondiendo algo más. La forma en que respiraba. La forma en que dudaba. La forma en que sus palabras parecían elegidas con pinzas. Era como si me estuviera preparando para algo peor. Y yo, sin querer aceptarlo, ya sabía que había una verdad más grande detrás. Una verdad que todavía no me quería decir. Una verdad que yo, en el fondo, ya tenía. Y no tuve que esperar mucho para escucharla. 3 días antes de verla, mi cuerpo ya sabía que algo terrible se acercaba. No podía dormir, no podía concentrarme, no podía dejar de sentir que estaba a punto de perder a la persona que más amaba en este mundo. Cada vez que ella hablaba conmigo, su voz sonaba, partida. Como si quisiera decirme algo, pero no pudiera hacerlo. La noche que lo admitió, yo estaba intentando convencerme de que el beso había sido el peor punto. Que no habría nada más. Que solo necesitábamos vernos, hablar, abrazarnos, y que todo volvería a sentirse seguro. Quería creerlo. Necesitaba creerlo. Entonces me llamó. Y no lloraba como las otras veces. No estaba desesperada. No se culpaba ni intentaba justificarse. Su voz estaba vacía. Era como escuchar a alguien que había renunciado a seguir luchando. Como si ya hubiera tomado una decisión que no quería decirme. Me dijo que tenía algo que confesarme, que sabía que yo sentía que algo más había pasado, que no quería ocultarme nada antes de que viajara. Y ahí, con la voz más rota que he escuchado en mi vida, me dijo que había tenido sexo con ese tipo. No lo dijo rápido, ni de golpe. Lo dijo en silencio, casi susurrando, como si las palabras la estuvieran quemando por dentro. Pasó esa misma noche,
la misma del beso. No recuerdo exactamente qué pensé en ese instante, pero sí recuerdo que el mundo dejó de hacer ruido. No escuché nada. No sentí nada. No procesé nada. Solo recuerdo caer al suelo. Literalmente. Mis piernas no respondieron. Se me fue el aire. Me puse a llorar como nunca en mi vida. Como si la persona que yo era se estuviera rompiendo en pedazos. No entendía cómo era posible. No entendía por qué. No entendía cómo alguien que me amaba, que había construido conmigo una vida entera, había cruzado esa línea sin dudar. Me hablaba del otro lado del teléfono, lloraba, decía que estaba confundida, que no sabía quién era en ese momento, que se sentía vacía, que no quería lastimarme más. Pero sus palabras ya no tenían el poder de calmarme. Ya no podía escucharlas como antes. Ya no venían de la misma persona. Yo le dije que se había terminado. No grité. No insulté. No pedí explicaciones. Solo, se terminó. Colgué, temblando. Lloré hasta quedarme sin fuerzas, literalmente en el piso, sin poder creer que la mujer con la que quería casarme, con la que había vivido mis años más felices, me había traicionado así. No solo una vez. No dos. Sino cruzando la línea más definitiva, más irreversible. En automático, agarré mis llaves, subí al coche y fui a su casa, a recoger mis cosas. Sus papás estaban ahí. Me vieron entrar sin decir nada y supieron que algo gravísimo había pasado. Los tres terminamos llorando. Me abrazaron, me pidieron perdón como si fuera culpa de ellos. Yo apenas podía hablar. Entrar a su cuarto fue como caminar dentro de un funeral. Ahí estaba todo. Nuestros recuerdos. Nuestras primeras noches juntos. Nuestros planes. Nuestro pasado. Me arrodillé al lado de su cama y lloré hasta que me dolió el pecho. Fue como perder a alguien que todavía estaba viva, pero ya no para mí. Salí de esa casa sintiendo que acababa de dejar atrás 4 años de mi vida. 4 años que yo creía firmes, sólidos, inquebrantables. 4 años que, en cuestión de días, se habían venido abajo como si hubieran sido un espejismo. Han pasado 48 horas desde que corté con ella. Y lo peor de todo. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Como si yo hubiera sido una puerta que ella estaba esperando que se cerrara sola. Han pasado apenas un par de días desde que todo terminó, pero siento como si hubiera envejecido años. No he recibido ni un solo mensaje de ella desde la confesión. Ni una llamada. Ni un ¿estás bien? Nada. Y eso duele más de lo que imaginé. Porque me hace pensar que quizá, desde hace semanas, ella ya había soltado la cuerda. Que tal vez solo esperaba a que yo fuera quien cortara definitivamente para no cargar con la culpa. Que quizá ya estaba en otra historia, en otro ritmo, en otra vida donde yo ya no tenía lugar. Es duro aceptar que alguien con quien compartiste absolutamente todo puede cambiar tan rápido. Que la persona que te prometió amor, lealtad y futuro puede convertirse, en un solo mes, en alguien irreconocible. Que la mujer que conocías mejor que a ti mismo pueda tomar decisiones que destruyen todo lo que construyeron juntos. Mi departamento está lleno de fantasmas. Cada rincón tiene una memoria. Su risa. Su ropa. Las noches abrazados. Los planes que hicimos. Los viajes. La esperanza de un futuro que nunca llegará. Me siento perdido. No sé cómo se supera algo así. No sé cómo se reconstruye uno después de ver caer todo lo que lo sostenía. No sé en qué momento voy a dejar de despertarme con esa mezcla de náusea y tristeza. No sé cuándo voy a dejar de llorar cada vez que pienso en cómo me miraba antes y en cómo me traicionó después. Pero estoy escribiendo esto porque me ayuda. Porque necesito sacar esta historia del pecho. Porque espero que alguien que haya pasado por lo mismo pueda decirme cómo seguir. ¿Cómo se hace para levantarse cuando te arrancan el futuro que habías imaginado? ¿Cómo se sobrevive al duelo de una persona que sigue viva, pero que ya no es tuya?
La amé con cada parte de mí. Con cada plan, cada ilusión, cada día de esos 4 años. No pude haber dado más. No pude haberla querido más. No pude haber hecho nada distinto. Y aún así, no fue suficiente para ella. Sé que eventualmente voy a estar bien. Sé que el dolor no es eterno. Sé que la vida sigue, aunque a veces duela caminar. Pero en este momento, estoy roto. Y solo intento respirar, un día a la vez. Gracias por leer. De verdad. No saben lo mucho que ayuda a sentir que alguien escucha cuando el corazón se está desmoronando. Actualización: mi ex infiel volvió, justo cuando empezaba a sanar. Han pasado 2 meses desde que terminé mi relación de 4 años por una infidelidad que me destrozó. 2 meses desde que tuve que aceptar que la persona que pensé que sería mi futura esposa decidió romper todo lo que teníamos en solo un mes. Durante ese tiempo me forcé a enfocarme en sanar. Empecé a ir al gimnasio casi todos los días, cambié mi rutina, intenté reconstruir mi vida pedazo por pedazo. Hubo noches terribles, días donde sentía que no avanzaba, pero lentamente comencé a sentir que podía respirar sin que todo doliera. Justo cuando por fin empezaba a encontrar un poco de paz. Ella volvió. Después de 60 días sin una sola palabra, de bloqueos emocionales, de cero remordimiento visible, me escribió de repente. Y no fue un simple mensaje, fueron textos largos, disculpas, nostalgia, incluso rogando por hablar conmigo. Y me movió el piso. No porque quiera volver, en el fondo sé que eso está muerto, sino porque mi mente juega sucio. Empiezan los pensamientos. ¿Y si cambió? ¿Y si merece que la escuche? ¿Y si no tenía que terminar así? Es frustrante como el corazón recuerda lo bueno y olvida lo que te destruyó. Mi último recuerdo de ella antes de irse al intercambio es puro amor, cariño, confianza absoluta. Yo ya estaba imaginando una vida juntos y ahora me toca pelear contra esa memoria idealizada. Sé que no la quiero de vuelta. Sé que si regreso, me estoy traicionando a mí mismo. Sé que no merezco recibir migajas de alguien que me mintió, me traicionó y me dejó llorando en el piso de su cuarto. Pero aún así, mi cabeza está hecha un desastre. No quiero recaer. No quiero perder lo que he avanzado. No quiero volver a un lugar donde ya me rompieron una vez. Y por eso escribo esto. Porque necesito consejo. Necesito palabras de gente que haya pasado por lo mismo, que pueda recordarme por qué salí de ahí, que me ayude a mantenerme firme cuando me entren dudas. ¿Qué hago? ¿Les ha pasado que el ex vuelve justo cuando ya estaba sanando? ¿Cómo evitar caer otra vez? ¿Cómo se mantiene uno firme cuando la parte emocional quiere sabotearte? De verdad agradecería cualquier consejo. Estoy tratando de mantener mi dignidad, mi amor propio, pero este golpe me agarró mal parado. Gracias por leer.